A lo largo de la historia, las gitanas hemos sido objeto de estereotipos creados por un patriarcado racista que nos ha puesto en el centro de sus mentiras. En la actualidad nos vemos atravesadas por múltiples opresiones: género, clase, raza, eso que se llama interseccionalidad, lo que nos convierte en uno de los pueblos en este estado más vulnerables. Hoy vamos a hablar de esta verdadera historia de nuestras mujeres, de su lucha, de su resistencia y de cómo no ha habido una petición de perdón por parte del Estado, ni de la Corona, ni de la Iglesia Católica. Ni hay ningún proyecto para resarcir al pueblo gitano por todos estos siglos de persecución y sufrimiento. Además de feminismo gitano, hablaremos de justicia, memoria y dignidad. Hoy, como siempre, desde muy abajo y a la izquierda, hablamos de feminismo gitano. Vamos al lío. Bueno, hoy programón especial, feminismo gitano. No sé si es especial este más que otros, no, pero estoy muy contenta de tener aquí a mis primas, como siempre, el mejor plantel que podíamos traer al lío, y les agradezco mucho que vengan a hablar de feminismo gitano. Lidia, ¿cómo estás, prima mía? Muchas gracias por venirte. ¿Te quieres presentar tú? Primero darte las gracias a ti, Silvia, porque siempre es un placer recibir una invitación tuya. Que ¿cómo me presento? Soy Lidia Muñoz, soy mediadora de educación de la Federación Reza Artemisa y estoy encantadísima de estar con las primas hoy aquí y de aportar mi granito de arena como mujer gitana y feminista. Imprescindible el trabajo siempre que hacéis en Artemisa y os admiro muchísimo. Gracias. ¿Qué tal, Susana? Bien. Por fin nos conocemos en persona. Por fin. Nos ha unido la CGT. ¿Te quieres presentar? Sí, bueno, yo soy Susana Muñoz, soy madre, tengo 40 años, vengo de Granada, hago radio, gracias a mis compañeras de Raíz. Llevo 2 temporadas haciendo un programa hablando de feminismo gitano, que es de lo que yo puedo hablar. Y también hago teatro, llevo también 2 años y pico haciendo teatro en la compañía de Coco Reyes, que se llama Gitana Escena. Lisístrata Montoya. Sí, Lisístrata Montoya es la primera obra y la segunda es Te amo, Lorca, que tenemos ya 2 espectáculos, vamos creciendo. Y bueno, también las redes sociales de Sucaripen, las creamos en 2020 junto con más primas que nos conocimos a raíz de una formación, y un poco de ahí pues he ido conociendo otras primas y he ido creando pues mi discurso. Genial, muchas gracias por venir, imprescindible también siempre. A ti. Yanire Lizárraga, ¿cómo estás? Muy bien. Cuéntame Muy contenta de estar aquí contigo. Yo sí que estoy contenta. Cuéntanos, para que sepa la gente quién eres. Pues me llamo Yanire Lizárraga Iglesias, soy de Burgos y soy coordinadora del programa de educación en la Asociación de Promoción Gitana, y aparte también soy profesora de la Universidad de Burgos. Toma ya. Hala, ¿para qué menos, eh? Eso es. No te hay. Querida Rubí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nerviosa? No, nerviosa no. Agradecida de estar en este espacio. Soy Rubí Romero, soy mujer gitana, soy estudiante de bachillerato. Pertenezco a Reza Artemisa porque estoy en un convenio que tiene para personas gitanas que están cursando estudios posobligatorios. Y nada, definirme en esta tarde como mujer gitana, estudiante, feminista y vallecana. ¡Ole! Ese vallecana, muy bien. Pues antes de empezar a hablar de esto de feminismo gitano tan complejo, vamos a ir con nuestra compañera Cristina Moyano, que nos va a poner un contexto, como siempre, a esta cuestión. Este año, el Gobierno celebra el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España. Sin embargo, también se cumplen 526 años de la promulgación de la primera ley antigitana, que sentó las bases de una larga historia de persecución. En total, más de 230 leyes fueron aprobadas para criminalizar todo lo que significaba ser gitano o gitana. Cabe destacar que entre estas leyes hubo medidas específicas contra las mujeres gitanas, que fueron particularmente perseguidas. La mayor culminación de esta persecución fue el intento de exterminio conocido como la Prisión General de Gitanos y Gitanas, que los separaba por hombres y mujeres para evitar que tuvieran descendientes. Este intento de exterminio permaneció vigente durante 16 años
y siguieron las leyes persecutorias. Después de la dictadura, a pesar de la transición a la democracia, las leyes antigitanas no desaparecieron. De hecho, la Guardia Civil mantenía un reglamento específico para vigilar y registrar a los gitanos. Se abolió poco después, pero el perfilamiento racial es evidente. En la actualidad, según el INE, el 98% de la población gitana vive en riesgo de pobreza. Solo el 28% de las mujeres gitanas tienen empleo y además tienen una esperanza de vida 15 años menor. Además, el 69% de las jóvenes gitanas de entre 16 y 24 años no tiene estudios ni trabaja. A pesar de estas pinceladas que acabo de dar, la falta de datos oficiales sobre la población gitana en España refleja el desinterés por conocer la magnitud de la exclusión que sufren. El feminismo gitano ha sido una respuesta directa a esta historia de opresión y resistencia. Las mujeres gitanas han luchado siempre contra un sistema patriarcal que las ha visto como sumisas al mismo tiempo que les ha negado sus derechos fundamentales. El Estado no reconoce su responsabilidad histórica ni da pasos concretos para cambiar esta situación. Sin justicia no puede haber reparación, sin memoria no puede haber futuro. Y hasta aquí puedo leer liantes. Espero que aprendamos mucho con el programa de hoy. Qué falta nos hace. Os dejo con Silvia. Chao. Bueno, ya me he emocionado, ya he empezado emocionada, ya lo que ha dicho ya Cristina ya me emociona. Quería empezar preguntándoos, porque creo que os pasará lo mismo que a mí, que tú dices, sí, yo soy feminista gitana, y la gente te dice, ¿ah, sí? ¿Pero eso no es una contrariedad? O te dicen, ¿pero eso existe? ¿O qué os dicen a vosotras? A ver, Yani. A mí me pasa, en verdad, mucho lo que tú cuentas en la obra y así, sobre todo cómo me ven, que quizás al ver algo bueno en mí siempre intentan cerciorarse una y otra vez de que soy gitana. Me dicen 50 veces, eres gitana. Quiero decir, por eso para mí el feminismo es reafirmarme y definirme cada día como yo me defino, no como me definen. Es luchar por tener derecho a definirme. Eso es para mí el feminismo. ¿Qué es para vosotras el feminismo gitano? ¿Quién quiere hablar? Ay, ¿Yo habla. misma? ¿Qué las chosas? No. Yo creo que el feminismo gitano es cualquier acto que haga una gitana, tanto dentro como fuera de nuestras comunidades, ya sea estudiar, parir, trabajar, ir al médico, ir a comprar, se convierte automáticamente en feminismo porque nuestra sola identidad ya es un acto de resistencia y una identidad política. Entonces, inconscientemente o conscientemente, ese es otro debate, siempre hemos sido feministas. Lidia, ¿tú qué dices? Totalmente estoy de acuerdo con la prima, que siempre la mujer gitana ha sido luchadora y feminista. Ahora es cuando a estas alturas, en este tiempo, nos identificamos y verbalizamos, soy mujer gitana y soy feminista. Pero si echamos la vista atrás, las que venían antes que nosotras eran grandes feministas. Y el tema de feminismo, para mí, ¿cómo lo ven desde fuera el feminismo romaní? Pues a ver, ¿qué es el feminismo romaní? El antigitanismo está normalizado, implantado en nuestra sociedad, y a las mujeres gitanas nos rodean estereotipos. Entonces es normal que cuando una mujer gitana se declara o se nombra como mujer gitana feminista, te pregunten, seas observada, seas analizada, sigan tus pasos y diga cuál es la lucha de esta mujer, una mujer gitana aquí, porque nunca vamos a dejar de estar rodeadas de sus prejuicios y estereotipos. El antigitanismo está ahí, el antigitanismo en género está muy presente. Lo único que nuestra lucha cada día tiene que seguir explicando nuestras luchas de manera colectiva, porque creo que la unión es súper importante, y luchándolo juntas por las que han sido, por las que somos y por las nuevas generaciones que vienen detrás. Totalmente de acuerdo, Rubí. ¿Tú cómo lo ves? Tú que eres la nueva generación. ¿Cuántos años tienes? 17. 17. Y yo le echaba 23. ¿Qué es como es tan alta? ¿Tú cómo lo ves? Pues yo el feminismo creo que lo lucho desde mi día a día. El simple hecho de ir a clase lo veo muy rompedor, pues romper con todos los perjuicios que tengo alrededor y que lo puedo hacer desde mi día a día. Pero lo que ha dicho la prima también, de que pues tenemos que ir de la mano de mujeres no gitanas y entre todas pues luchar, porque a todas nos une ser mujeres y nos interesa.
A mí me cuesta ir de la mano a veces, ¿no?, con las feministas hegemónicas o payas que tienen un pensamiento muy diferente a nosotras. Os lo digo porque ha habido momentos en la historia donde las payas eran las que tenían un montón de leyes que las impedían votar o trabajar fuera de casa. Sí, que sé que a nosotras también, pero nuestros momentos eran diferentes. Nosotras salíamos a vender, no teníamos dinero porque es que nuestros hombres tampoco tenían dinero en la cuenta, o sea, no teníamos una cuenta, lo llevábamos en las tetas y se nos veía como frescas, como con la navaja en la liga, y ahora se nos ven como muy hechas para adelante. Y ahora se nos ve al contrario, cuando ellas están en un momento muy rompedor en el que la moda es trabajar, a nosotras se nos ve como sumisas del patriarcado gitano. Y lo digo así porque me sienta ya hasta mal, ¿sabes? ¿No? ¿Qué os parece a vosotras esto? Ojalá el patriarcado fuese solo gitano. ¡Ojalá! Todas lo firmaríamos. El patriarcado es universal y está ahí presente en nuestras vidas y en nuestro día a día. Sí que es verdad, Silvia, que el tema de la mujer gitana o no gitana, cada una en su proceso. Sí. Y en su tiempo de vida. Y desde su propia lucha. Hay mujeres gitanas y no gitanas, dentro y fuera de nuestra comunidad, que no saben ni lo que significa la palabra feminismo. O les da miedo. Entonces, respetando el proceso de cada mujer, en este caso de las mujeres gitanas, que parece, yo cuando llego a círculos de diálogo, de gente con mucha formación, instituciones, y pregunto, ¿qué te se viene a la cabeza cuando dices o escuchas la palabra mujer? Todos comparten, y cosas distintas, pero cuando pregunto, ¿mujer gitana? O se callan, o todos dicen lo mismo y casi siempre es negativo sobre el estereotipo que nos rodea a las mujeres gitanas. Y yo en esta tarde creo que las primas lo compartirán conmigo, la diversidad de las mujeres gitanas. Cada mujer gitana es distinta. Nos podemos parecer a lo mejor y tampoco las de la misma casa. Pero el poner encima de la mesa la diversidad de la mujer gitana creo que es súper importante. Y lucharlo cada una desde nuestro proceso individualmente del color que seamos. Susana, ¿tú qué dices? Totalmente. Es que ese es uno de los estereotipos que más nos persigue tanto a las mujeres como a los hombres gitanos, y es la homogeneidad. Yo en los círculos blancos que me muevo, si yo digo algo, una idea o una vivencia, automáticamente se asume que eso es común a todos los gitanos y para nada. Yo siempre he luchado por este derecho a ser madre, ¿no? Y a tener esa reivindicación, porque fui madre tampoco tan joven, ¿eh? Pero porque 19 no me parece joven. Claro. Y una vez Tamara Clavería, de Amuje, la prima de Bilbao, me dijo, ya, pero es que yo no soy madre y no por eso soy menos gitana, ¿no? Totalmente, claro. ¿Tú qué dices, Yanire? Yo creo que al final lo que reclamamos desde el feminismo gitano es eso, la reivindicamos. Al final una cosa muy simple y muy básica, que se nos considere como personas diversas. Quiero decir, en el caso de las feministas payas, y ya, bueno, de todo el mundo payo en general, se considera y se asume que hay diversidad y que un payo no tiene nada que ver con otro payo y que una paya no tiene nada que ver con otra paya. Pero con las gitanas, pues eso, todas tenemos que ser una. Y todas tenemos que ser primas, ya. Y saber bailar. Y saber bailar y cantar, que también. Y cantar, y tocar las palmas, hacer compás, que no. Valemos para todo. Qué fuerte eso, ¿eh? Hay como varios estereotipos que yo no sé muy bien cómo lucharlos muchas veces en mi día a día. Igual esta tarde vengo a aprender también, ¿no? Pues siempre aprendo de vosotras. Uno de ellos es esta cosa que decía del patriarcado gitano, como que no entienden quizás no les hemos explicado o no lo entienden qué significa para nosotros nuestros hombres y por qué para mí, no sé para vosotras, es muy importante que estén los hombres. Para mí, por ejemplo, porque yo tengo más miedo, y siempre lo digo, de que me maten a mi hijo la policía bajando el lavapiés a comprar el pan que violen a mi hija. Y esto es muy fuerte lo que estoy diciendo, yo lo sé, pero tengo miedo a eso. ¿Sabes? Como a nuestros hombres.
Estáis muy calladas, habla. Claro, y eso desde fuera no se entiende, pero desde dentro nosotras lo entendemos perfectamente porque nuestro contexto cultural y nuestra forma de vida es totalmente distinta. Y entonces es que no es un cirloco tuyo, es real. Yo te puedo contar dos anécdotas en referente a esto de mi casa. En los años 90 y pico, ¿vale? Y luego tengo otra más reciente, muy rápido. En los años 90 y pico mi tío estaba en la universidad y vivía en mi casa con mis padres y con mi hermana porque le pillaba más cerca, ¿vale? Tu año universitario vivía con nosotros. Y un día cogió la moto de mi padre, una noche de entre semana, serían las 10 de la noche. La moto de mi padre y la chaqueta de mi padre, porque era invierno. Para ir al videoclub, los años 90 y algo, te estoy diciendo, al videoclub a sacar una película para verla en la casa, ¿no? Y lo paró la policía y él le dijo a 200, 300 metros de la casa, no más. Le dijo, mira, es que la documentación, ay, pues mira, no la llevo porque es que me cogió la moto de mi cuñado y la chaqueta de mi cuñado, pero yo vivo ahí, es que vivo ahí. Se lo llevaron al calabozo, le pegaron un palizón y a la otra mañana lo soltaron y ya. ¿Cuántas historias de estas tenéis en la casa, Rubí? Yo con respecto a lo que has dicho antes de la figura que tenemos importante, yo la asocio a un código cultural. O sea, lo asocio a que para las personas gitanas, en el pueblo gitano, las personas mayores tienen un cargo muy importante, pero porque para nosotros nos inculcan que debemos respetarlas, debemos escuchar sus consejos, su vivencia, su experiencia. Entonces yo lo veo como una figura no de implantar como tal poder, pero sí de respeto y que nos da mucho saber. Yo creo que es una de las claves, como mujer gitana, el trabajo con nuestros hombres. Así sea con nuestra pareja, así sea con nuestro padre, así sea con nuestro hermano, así sea con nuestros hijos. Creo que las mujeres gitanas son pocas las que dicen que no es una de las claves más poderosas el trabajar el respeto a las mujeres y a la libertad de las mujeres con nuestros hombres. Yo como mediadora de educación, una de mis funciones es dar talleres a hombres y me parece buenísimo. Esas nuevas masculinidades. Yo, por ejemplo, tengo una hija, pero también tengo un hijo. Y si a mi hija, como madre, le permito tal, a mi hijo también. Si a mi hijo le doy tal, a mi hija también. No tiene que ser uno o otra más que el otro. Educar, yo creo que es la clave, y hacer trabajo con los hombres. Pero para mí, como en lo personal, como Lidia Muñoz, y además es que yo quiero caminar de la mano de los hombres gitanos. Yo no voy a decir soy feminista y dejo a los hombres fuera, Silvia, porque no puedo. Yo tampoco. Porque yo tengo un padre, porque tengo una pareja, porque es mi hijo. Yo tengo mi hija, pero tengo mi hijo y quiero que esté en mi camino, y mi hijo al día de mañana puede tener pareja o no tener pareja, o tener una pareja mujer o no ser mujer, pero quiero que sepa respetar, que sepa tratar y que sepa caminar a su lado. Qué bien dicho. Es que qué sabia, ¿eh? Yani, ¿cómo vives tú esto de que tu papá fuera uno de los primeros que fuera a la manifestación aquella tan grande? Cuéntalo eso, que eso es muy interesante. Pero era mi mamá. Era tu mamá, ¿ves? Sí. Es que... Feminismo gitano. Feminismo gitano. No era su papá. ¿Dónde estaba tu papá? Pues en Aranda de Duero. No, iba mi... Ojo, es que no quiero. Bueno. Te emocionas, es normal, cariño mío. Es que es muy bonita esa historia, la verdad. Pero si no quieres, no la cuentes, mi amor. Es que es tan duro, igual tenemos que contar lo duro que es hacer esto y que no se hace nunca, ¿no? ¿Cuántas veces habéis visto un programa así en el que haya 4, 5 gitanas? Nunca. Nunca. Es muy bonito porque, bueno, pues hicieron una manifestación. Sí. ¿Sí? Bueno, a ver, lo cuento. Bebe agua, bebe agua. Por Dios. Esperamos que beba agua. Tranquila. En Burgos se quería hacer una escuela puente. Sí. Pero bueno, los payos vecinos de ese barrio en concreto, porque es en el centro de Burgos, no querían que se hiciera esa escuela puente. Una escuela puente era una escuela segregada que ni siquiera los niños payos iban a estar con los niños gitanos. Que habían en todas las ciudades, ¿vale? Sí. De España. Les metían pues eso, en un barracón y ahí les ponían a
a colorear y poco más. Pues aún así, aunque no iban a estar ni con otros niños payos, lo que hicieron es manifestarse los vecinos al alcalde y decirles que de ninguna manera dejaran hacer esa escuela puente. Entonces la Asociación de Promoción Gitana de aquella época pues organizó una manifestación y vinieron muchísimos gitanos, fueron muchísimos gitanos de Burgos, y luego también vinieron de fuera, de Bilbao, no sé si de Madrid, muchísimos. Entonces, pues eso, hay unas fotos preciosas en las que... Está tu mamá Mi abuelo. y tu abuelo. Qué bien. Es que se hicieron manifestaciones en todos los lados. Quizás esto, Lidia, ¿quieres contarlo tú? Porque había... Cuéntalo, que te he traído para hablar. No. Es que me emociono Yo porque de la veo escuela, llorar. de escuela puente no tengo mucho recogido en Madrid. Pues en las escuelas puente eran además escuelas que las hacían las monjas, entonces iban las monjas y los curas y les pegaban a los niños. En La Rioja había un montón bueno, cuenta el José, el Pochas, cuenta mucho esto, que a los niños les pegaban muchísimo. Entonces hubo un montón de manifestaciones cuando se universalizó la educación y era obligatorio ir al colegio, en el que a los niños gitanos no les dejaban entrar en los coles y eran los propios padres de los niños payos los que se ponían en las puertas de los colegios a decir que no querían que entraran los niños gitanos, delante de los propios niños y delante de las propias familias. Y esta manifestación incluso era para pedir que se hiciera la escuela puente, para pedir simplemente eso, que hicieran esa escuela segregada. No llegaban a pedir ni siquiera que estuvieran con los demás niños. Exacto. Claro, es que estamos hablando de hace nada, estamos hablando de que esto fue hace 50 años. Entonces... Sí, de lo que ha dicho la Silvia, de cuando los gitanos se incorporaron a la escuela con los payos en TikTok, en esa red social tan bonita, voy a hacer sarcasmo, se pueden ver vídeos de las manifestaciones de los padres de los alumnos payos, incluso en las que, claro, los niños pues repiten lo que oyen de los papás y dicen, es que salían a venir gitanos a esta escuela. Hay un documental en televisión española Y eso donde es se ve del todo 80... esto. Sí, de los 80, de los años 80. Qué poca memoria tiene este país, ¿no? No sé si tenéis que contarlo cada vez que vais a algún sitio a hablar, Lidia o Rubí. Cuando das los talleres de historia y cultura del pueblo gitano, parece como que la gente se asombra de nuestra historia de persecución y antigitanismo, de las leyes que hicieron en contra del pueblo gitano, las que tanto nos han hecho sufrir a las mujeres gitanas, y tenemos testimonios vivos todavía de nuestras abuelas que nos lo pueden contar. Y es esa lucha de decir, tenemos una historia que es una historia reciente, que nos ha negado oportunidades, que se nos han vulnerado derechos, y a día de hoy ya estamos pisando centros de educación, que para mí como mediadora de educación es la clave, la formación. La educación es la llave que abre todas las puertas, y con educación y formación no se nos pueden negar derechos que se nos están negando, y seguimos caminando desde encontrar personas no gitanas de buena voluntad que nos quieran dar paso, como en esta tarde, gracias a Silvia y a tu equipo por darnos voz a mujeres gitanas. Pero nuestra historia se sigue sin contar. A pesar de que está en el currículum y en la ley, se sigue sin contar en los centros de educación, sin poner encima de la mesa. Desde secundaria también hay testimonios de que se da y parte del pueblo judío, de la historia del pueblo judío, y no de la parte del pueblo gitano. Y es una lucha continua y diaria, que las mediadoras luchamos muchísimo. Somos quien somos y la identidad que somos por lo que llevamos sufrido. Y eso se tiene que dar a conocer y nos tienen que restaurar. Hablemos de educación, porque la verdad es que hay como una especie de rumor popular de es que las gitanas, las madres o las familias gitanas no lleváis a los niños y a las niñas, o a las niñas las sacáis del colegio para casarlas, o todos estos estereotipos, cuando no se saben, por ejemplo, esta historia de las escuelas puente, ni estas historias de las manifestaciones contra los propios niños gitanos, ¿no? A mí me hubiera gustado estudiar, fíjate, estoy aquí presentando un programa, gracias CGT,
pero me hubiera gustado estudiar y no se creyó mucho en mí. No sé cómo veis vosotras y sobre todo tú, Yani, y Rubí, que estáis estudiando, ¿cómo veis esto ahora? Yo creo que es una cuestión de voluntad, porque, a ver, el sistema fracasa con los niños y con las niñas gitanas. Hay profesores que se parten la cara, como oímos, se parten la cara, dicen, por las niñas y los niños gitanos. ¿Cómo entienden ellos partirse la cara por los niños por las niños y las niñas gitanas? Enfrentándose a las familias. Ven a las familias gitanas como seres peligrosos y poco educativos de los que hay que salvar a los niños. Quiero decir, todavía no he conocido a un profesor que me diga que ha estudiado, que se ha preocupado por leer artículos, que se ha preocupado por mirar el origen de ese índice de fracaso escolar. Simplemente lo saben todo ya, lo saben todo. ¿Por qué? Porque por sus prejuicios. Quiero decir, no te dicen nada nuevo, simplemente lo que te puede decir cualquier señor de la calle con el que te encuentras en un bar. No te dicen nada nuevo. Muy importante eso de que no fracasan nuestros niños, sino fracasa el sistema con nuestros niños y con nuestras niñas, ¿no? ¿Tú cómo lo vives, estudianta? Yo lo que veo es que hay una gran... No se entiende realmente lo que es cultura y lo que no es cultura. O sea, tenemos que dejar muy claro que el no estudiar no es cultura del pueblo gitano. El no estudiar yo lo puedo asociar a un contexto muy vulnerable, mucha marginalidad, mucha pobreza de ese niño, falta de referentes en su familia. O sea, siempre como que se ve desde el desconocimiento, puede decir un profesional, ay, estas niñas no estudian, pero es que no estudian por ser gitanas y se asocia a la cultura. Pero yo no lo veo asociado a la cultura, lo veo al contexto a lo mejor que tienen esas niñas. A veces no nos paramos a pensar y decimos, pero esas niñas tienen algún referente en su casa. Esas niñas tienen un buen contexto para salir de ahí. Es que es complicadísimo. No lo hemos tenido tampoco. Nico, por ejemplo, mi marido es sociólogo y es el único gitano del Pozo, de todo el barrio del Pozo, que tiene estudios universitarios y hasta ahora no ha habido otro todavía. No hay otro niño o niña que haya llegado a los estudios universitarios. Claro, yo creo que aparte de lo que dice la prima Rubí, del contexto social o del socioeconómico cultural que pueda tener la persona en concreto, el alumno en concreto, está también cómo interactúa el sistema educativo con ese niño. Yo creo que el principal problema que hay es la falta de expectativas que pone el personal docente en nuestros niños, en nuestras niñas, en mí misma, que aunque parezca que no, hace poco que estaba estudiando, ¿no? Y me acuerdo, yo me acuerdo que, claro, mi papá tiene el gen este de nómada, lo tiene muy presente todavía, entonces yo me he mudado mucho. Y yo pasé de quinto a sexto cambié de comunidad autónoma y justo donde yo venía, habíamos empezado a dar inglés en quinto y a donde yo me fui llevaban dando inglés desde tercero de primaria y yo entré a sexto. Digo la profesora de inglés más racista del mundo entero. Yo está feo que lo diga, pero yo hoy en día sé que si esa profesora se hubiera puesto conmigo y hubiera hecho su trabajo, yo me hubiera puesto al nivel de los compañeros. Porque yo luego por cosas de la vida me he hecho un test de inteligencia y tengo capacidad. Pero es que esa profesora no solo es que no se puso conmigo a ayudarme a que yo cogiera el nivel de los compañeros, sino que se dedicó a darme la vida mártir, como dicen los Masmontes. Igual que a mí, conozco un montón de primos que tú le preguntas cuál es tu primera experiencia gitana y te dicen en el colegio. Y ya no solo de los alumnos, que también, sino de los propios profesores, que si no con manifestaciones claras, pero tú ves ese desdén y ese desinterés hacia tu persona. Cuantísimos gitanos no hay que los meten en el aula específica. Yo he estado en el aula específica y luego resulta que tengo un coeficiente de 163 y a mí me metieron en el aula específica. Diversificación. Gracias a Dios, Sí. gracias a Dios que mi mamá es como es y fue y los puso
lo puso al trote y me sacaron, pero a mí me metieron en el aula específica, igual que a mí, creo que a la mayoría de gitanos que tienen ese contexto que dice la prima, que al final somos la mayoría. Y sí que es verdad que es súper importante en esta tarde poner encima de la mesa datos que se hicieron en un estudio de Fundación Secretariado Gitano en el 2023, que el 63,4% del fracaso en estudios obligatorios. La juventud gitana, el 63,4% no consigue ni el graduado en la ESO. Y es obligatorio, frente al 13,3% de la sociedad mayoritaria. Voy a salir del armario. No tengo la educación secundaria obligatoria y ¿sabéis qué vamos a hacer? Vamos a ir con Cristina Moyano, que se ha ido a la calle, a ver qué piensa la gente de esto de feminismo gitano, gitanos, etcétera. Hola liantes, aprovechando que se acerca el 8 de abril, Día del Pueblo Gitano, hemos salido a la calle para preguntar a la gente qué visión tienen sobre este pueblo. Veamos qué dicen. La primera pregunta es cuáles son las 3 palabras que se le vienen a la mente si le digo pueblo gitano. Ladrones, algunos, todos no. La segunda, buena gente, cubano no roba. Y la tercera, no sé, son gente maja, cubano no delinque, voy a repetir. Pues estigma, desconocimiento y racismo. Una etnia estupenda, guapísima, me encanta el flamenco, yo estoy a favor de ellos, siempre que sean como los demás. Pues no sé, personas normales, es que no lo veo de otra forma. Peligroso, tradicional y viejo. Millonarios, buena o mala gente, con hijos muy amigables. Minoría, marginación y pobreza. Van siempre juntos, son muy familiares. Discriminación, periferia, informal. Tristemente, chabolismo, el este del pañuelo y flamenco. Alegría, hospitalidad y diversión. ¿Y usted tiene familiares o amigos gitanos? No, gracias a Dios. No. 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 Sí, tengo un amigo gitano que no sigue lo que es las leyes gitanas, más arcaicas, más... Sí, muchos además. Me he criado entre ellos prácticamente, por eso sé cómo son. No. Soy gitano. ¿Y considera que España es un país racista con los gitanos? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo lo que pasa es que hay que perseguir el delito. Por supuesto, o sea, en general, pero yo creo que sobre todo con la etnia gitana yo diría que sí. Porque eso, hay desconocimiento, la gente no se relaciona, no nos cohesionamos entre nosotras, la gente tiene miedo de hablar, entonces en general pues el desconocimiento hace eso, la incultura. Yo creo que hace 50 años pues sí que había un poco más rechazo, ¿no? Pero ahora... España es un país muy solidario. De todas formas yo creo que son más racistas los gitanos que los payos. Les da más rechazo los payos que a nosotros los gitanos. Hay veces que sí, por la mala fama, pero yo creo que es muy poco. Menos que antes. Ahora somos más racistas con otras personas del sur de España. No lo pienso. Yo creo que España tampoco es racista en general. Creo que sí, tristemente tenemos algo de racismo y lo curioso es que en los últimos 20 años que ha habido más inmigración, percibo más. Sí, bastante, siempre lo ha sido. No sé, creo que nunca se ha roto con los estigmas y con los prejuicios que han arrastrado a lo largo de los siglos. Creo que vamos a menos, pero bueno, todavía hay un poquito de readaptación un poquito. Pero bueno, creo que vamos en un buen momento, estamos en un buen momento. ¿Y crees que en el sistema educativo se le da un trato igualitario a los niños gitanos? Porque su tasa de fracaso escolar es mucho más alta. No, yo creo que no. A mí me da la sensación que siempre a las personas de etnia gitana se las trata como que, bueno, ya están perdidas, que no tienen nada que decir, que no tienen nada que hacer, que encima como viven en guetos, no, según la sociedad, pues no se puede incidir en esas personas y yo creo que los margina ya antes de nacer. Yo pienso porque los padres no están muy presentes en la educación de los niños. Yo tengo hijos también que están escolarizados y yo pienso que ellos van muy a su bola. Hay un asentismo escolar alto porque yo creo que no les llevan directamente al colegio en muchos casos. Yo pienso que se les da la misma oportunidad e incluso más, porque hay mucho seguimiento para que en plan estén escolarizados y yo pienso que bien. Muy fácil, la gente gitana no los quiere llevar a las clases de los normales. Pero yo no sé, a lo mejor es una cuestión de la familia, ¿no? Yo creo que las oportunidades las mismas las tienen, lo que pasa es que son ellos mismos los que no están muy conformes con estudiar. Además en casa yo creo que incluso a las niñas pues no les parece bien que estudien, porque como son niñas, son mujeres, se van a casar, ¿para qué quieren estudiar? Igual que en la sociedad el profesorado tiene un montón de sesgos racistas y tampoco
ayuda, aparte de que su situación en casa tampoco es la mejor. Por la cultura en la que se encuentran y también por la forma en la que la sociedad española ve a ese sector de la población, a los gitanos. Pues yo creo que eso también depende un poco de cada uno. Creo que no hay un ejercicio desde lo público en este caso para entender la situación que tienen cultural e intentar conectar un poco con las familias y hacerles entender que es importante que estén dentro del sistema siempre. Y por último, ¿consideráis que a día de hoy hay estereotipos en cuanto a la mujer gitana? Si los hay, no conozco ninguno, no. Especialmente con etnias que están minorizadas, que no significa que sean minoría, las mujeres siempre son las que tienen menos palabra y sobre todo porque la sociedad también las acalla y dice lo que ellas en principio necesitan. Pues sí, sumando el ser gitana y el ser mujer, pues claro, sí. Cuidado, no te vayan a robar, cuidado, siempre estás pendiente de eso, ¿no? Porque tienen fama. Pero bueno, no creo que sea así la realidad. Sí lo hay, es muy patriarcal en ese aspecto la mujer gitana, ¿eh? O sea, ellas no son nada feministas, son más bien patriarcales. Creo que no, que bueno, hay valores y cosas que vienen de atrás, que bueno, que se mantienen algunas y otras por suerte, pues espero que se vayan acabando. Yo creo que no. Ya está muy integrada y más sobre todo las jóvenes. Bueno, pero eso quizá va cambiando, ¿no? Hombre, siempre salen cosas de que el patriarca dice lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Yo creo que eso va cambiando y la mujer se va independizando un poco y eso. Lo que tenemos que valorar es la diferencia de culturas. Cuanto más cultura, más riqueza es el ser humano. Hay que respetar cómo ellas viven, cómo se visten y cómo se expresan en su maravilloso castellano. Pues bueno, liantes, muy a mi pesar, estas son las respuestas que hemos obtenido. ¡Viva el pueblo gitano! Nos vemos el programa que viene. Chao. Te como la boca, Cristina Moyano. Claro que sí, viva el pueblo gitano 1000 veces. No sé si ponerme triste o enfadarme. ¿Vosotras qué hacéis? Yo creo que ya lo tengo tan asumido el cómo nos ven. Y entonces, claro, hablamos de educación y así es como nos ven y así es como nos ven también el profesorado. Y así es como ven a nuestros niños y a nuestras niñas. Y está diciendo esa señora que ¿para qué van a estudiar las niñas y las van a casar? Eso lo dicen ellos, no lo dicen nuestras familias. Eso es. Nos Eso achacan es. lo que ellos profesan, quiero decir. Son ellos los que dicen, ¿por qué me voy a esforzar con esta niña si la van a casar? ¿Cómo vamos a avanzar las mujeres gitanas? ¿Cómo? Con lo que hemos escuchado. Quiero decir, es que así y lo nos que ven. hemos escuchado, Yanire, representa el antigitanismo que tenemos Eso en es. la sociedad y está totalmente normalizado. Y es un delito de odio y es denunciable todo lo que ha salido en este vídeo porque atenta contra las personas gitanas. Y yo como profesional y mediadora estoy para defender y detectar estos temas. Es muy complicado cuando nadie cree en ti, como mujer y como mujer gitana, cuando nos ponen trabas en todos los ámbitos, en educación, en vivienda, en empleo, absolutamente en todo. Así no se puede avanzar. Nos sale una niña que termina un bachillerato, una universidad, tenemos los convenios y la llevamos de referente a todas partes. Nos sale una mujer que consigue un puesto de trabajo y la tenemos que llevar como referente para decir, estamos aquí, sí que queremos trabajar, no queremos cobrar pagas, no queremos seguir sin trabajar porque queremos tener una nómina y salir de los barrios gueto, porque no tenemos como mujeres gitanas la opción de cobrar, trabajar, primero estudiar, luego trabajar, cobrar una nómina, ir a un banco y pedir una hipoteca para poder vivir en el barrio que a mí me dé la gana. Con todos los ciudadanos no tenemos oportunidades, no tenemos opción. Y eso está ahí, lo estamos luchando. Hay muchas que estamos levantando la voz y luchando sobre todo con las nuevas generaciones. Lo que es cultura y no es cultura, para mí no es cultura que una niña se case con 15 años. Para mí no es cultura que una mujer gitana no estudie. Para mí no es cultura tantas cosas que se entienden como cultura negativas. Para mí lo que es cultura de mi pueblo es el respeto hacia los mayores. Son otros temas que no tienen que ver nada con lo que se dicen en estos vídeos. Pero como nos lo ponen tan difícil, no sé cuánto tiempo, cuántas generaciones seguirán echando a perder, porque por desgracia hay gente de contextos vulnerables que se siguen creyendo
estos prejuicios ellos mismos y esos estereotipos, que es lo que les dice la sociedad, y no pueden avanzar. No sé si preguntar o opinar, pero voy a opinar en este caso. No sé hasta cuándo es la cosa de que nuestras niñas se cansan de que nos las racismen en las escuelas y digan, mira, yo me caso y me voy a mi casa y tengo mis hijos y se acabó. ¿Hasta cuánto hay de esto? O sea, Yo creo que hay muchísimo, porque es una forma de lo que hace el antigitanismo, ya no a nivel feminismo ni mujer gitana, sino a nivel general, es que nos aislemos más y que seamos más herméticos, porque donde nos sentimos seguros es entre nosotros, o en el gueto, o en el que no viva en el gueto, con su familia, con su entorno gitano. Porque fuera de nuestro entorno todo es violencia, todo es antigitanismo. Seas mujer, sea hombre, vaya a trabajar, vaya, como dice la prima, a alquilar una casa o a estudiar o lo que quiera. Respecto al tema de la educación, me ha venido a la cabeza, yo conozco un montón de gitanos y de gitanas que o bien han elegido estudiar a distancia, que gracias a Dios que hoy se puede estudiar a distancia, o bien lo han elegido de primera hora porque han sufrido en la primaria y la secundaria muchísimo racismo, lo que es la ESO y o bien han empezado a estudiar. Y si han tenido ese equilibrio emocional, como dice la prima, han podido tener ese contexto estable que les ha permitido estudiar a distancia, y también conozco un montón de casos que han dejado de estudiar, porque se han ido a la universidad y se han encontrado con el racismo tanto de profesores como de compañeros, que a lo mejor incluso han llegado sin decir soy gitano, y cuando se han enterado, y ya tenían pues, su grupo de amigos de tal, y cuando se han enterado por cualquier cosa que ha pasado, que han dicho en clase o tal, que eran gitanas, han dejado de juntarse con ellas y le han hecho el vacío y han dejado de estudiar, y son personas súper válidas que están desperdiciadas gracias al antigitanismo. Entonces yo pienso que hay muchísimo de eso que tú dices, de que renegamos, desistimos de esa palabra, integrarnos. Rubito, ¿qué dices? A mí me ha puesto mala, sobre todo lo que dicen de robar. O sea, eso muchísimo, yo me lo encuentro muchísimo en mi día a día, desde estar en el metro, tener una señora al lado y que se guarde el bolso. Yo lo que veo es que arrastramos muchísimo y cosas muy fuertes, pero es que lo arrastramos desde todos los ámbitos, porque en la literatura, autores que han tenido muchísima repercusión... ahí Cervantes. Sí, total. Ya nos vendían como mujeres que íbamos a robar, muy seductoras, tal. O sea, es que es una figura marcada que tenemos desde muy atrás y, madre mía, o sea, lo veo fatal, fatal. Hay una cosa que os quería preguntar que me pasa muchísimo también, y igual esta tarde también me voy... Es que esto es terapia para mí, esto, yo no sé, es terapia. Creo que desde fuera, o sea, para nuestro pueblo la espiritualidad es muy importante. No me voy a meter en la... que Dios aclame cada una, ¿no? Un nivel para las gitanas, ¿vale? Pero son muy importantes para nuestro pueblo y desde fuera se ve como una herramienta de sumisión, ¿no? O sea, nos ve como... A mí me han preguntado, ¿eres de izquierdas, feminista y eres cristiana? Y yo, sí. Como que eso fuera, en los espacios de izquierdas y tal, como que me lo encuentro mucho, ¿no? Y bueno, no sé cómo lo veis vosotras o cómo lo vivís vosotras, esto de ser feministas y la que se quiera decir lo que quiera, si es cristiana o musulmana, sí. Me da igual. Sí, a mí me pasa, a mí literal que me dicen, es que no te pega. Es que ese es un escalón que te falta por saltar en tu deconstrucción, porque no es compatible tu discurso con ser creyente. ¿Cómo de compatible es para vosotras? Yo quiero poner datos encima de la mesa. A día de hoy el 80% del pueblo gitano está evangelizado, somos cristianos y cristianas evangélicos. Para mí el evangelio ha ayudado muchísimo a las mujeres y al pueblo gitano en educación, porque comenzaron a leer con la Biblia. Total. Poquito a poquito, sin ir a la escuela. Y ahí empezamos el primer aporte del evangelio al pueblo gitano. La electroescritura. También ha apoyado muchísimo porque ha dado mucho valor a la mujer.
porque en el Evangelio vas en conjunto con tu compañero. Y antes, pues a lo mejor se hacía más el rol de los hombres, la mujer en casa, el hombre fuera. La Iglesia fue al contrario. Es un sitio al que tienes que venir con tu compañera, con tu casa. Sí. Y a la mujer gitana que no salía del contexto familiar, la sacaba a un espacio donde podía compartir con otras mujeres gitanas. Es que, ojito cuando hablamos de las cosas, puedo ser más cristiana, menos cristiana, puedo ser atea, puedo ser tal, pero valoro y doy el ok y apoyo a los espacios que han ayudado a mi pueblo cuando no nos ayudaba nadie. Y cómo mi pueblo ha empezado a leer, entre ellos mi abuelo y mi abuela. Con su Biblia comenzó a leer y comenzó a meter el gusanillo de aprender a leer la Biblia a otras personas gitanas y comenzaron a leer el pueblo gitano a través de la Biblia. Yo pensaba que no había gitanos ateos, ¿vale? O sea, en serio, te lo digo en serio. Bueno. Entonces, mi marido, que le conocí por el Facebook, porque esto es muy moderno, me dijo, como lo pregunté por el Facebook, ¿hay gitanos ateos? Y entonces me dijo, sí, gracias a Dios soy ateo. Eso me dijo él. O sea, no, también para contar que, pues, que hay de todas las clases, ¿no? Total. ¿Cómo lo vivís vosotras esto? Yo creo que también el culto, sobre todo, ha sido un espacio de seguridad. Y igual es el único espacio seguro que tenemos los gitanos, ¿no? El único espacio gestionado por gitanos, donde mandamos, eso es, donde cada persona tiene su papel, donde los niños son acogidos y queridos. Creo que también es un espacio el único espacio seguro que creo que tenemos los gitanos, porque lo que hablábamos y eso, cada vez que salimos a la calle es un mundo hostil y peligroso y yo lo siento como estar alerta constantemente. Y yo recuerdo mi paso por la universidad, el estar alerta constantemente. Y a nivel de salud mental, el daño que eso hace, el estar constantemente alerta, por si van a decir algo racista o te lo van indirectamente o te lo van a decir directamente, o van a implicar algo sobre ti. Entonces creo que eso, el culto es eso, el único espacio que tenemos los gitanos. Yo vivo con la navaja a cuestas. Sí. Quería haceros una pregunta que me parece muy importante, que la criminalización hacia nuestros hombres, ¿no? Y en general del pueblo gitano, en los medios de comunicación, en la justicia, es brutal. Y quería sacar a la luz casos como el asesinato de Manuel, de Eleazar, y la persecución de nuestros hijos, maridos y padres. Y quería que Susana quizás contara un poco qué pasó con Eleazar, porque parece que cuando lo contamos como que no nos creen, ¿no? Ni nos creen y se banaliza constantemente, y quizás es importante contar esto para ver desde qué posición, estoy justificando todo el rato esto, desde qué posición hablamos de feminismo gitano con nuestros hombres, ¿no? Claro, pues el caso de Eleazar, como bien sabemos, creo todas las que estamos aquí, es un niño gitano de 30 años que tiene un 75% de discapacidad visible, que en su cole, que lo llama su familia, el centro al que él acudía, ¿no? Normalmente le regalan unas entradas para acudir a un partido de fútbol de la selección española contra Islas Feroe. Es que no entiendo de fútbol nada y esto me lo sé de memoria. Entonces acude al partido de fútbol con su padre y con su tío. Pues entran, se sientan en la grada y en un momento el niño, que a pesar de ese porcentaje tan alto de discapacidad, pues tenía cierta autonomía, pues sale, no recuerdo si al servicio o a por una bebida. El caso es que el niño sale, se desorienta y se encuentra, pues digamos, fuera de los tornos de lo que se considera estar dentro del recinto, y los guardias de seguridad le piden su entrada, por lo que se ha podido saber, y el niño no la tiene, pues la tiene su padre, que está dentro. Y claro, se ve que el niño se conoce, que el niño se pone nervioso e intenta explicarse y decir que él quiere entrar y que su padre y que su tío están adentro. Y para no se esté muy cansado, pues lo reducen de tal manera que el niño muere de un infarto. De la policía del estadio y la policía local. Están implicados tanto seguridad del campo como policía local, que es llamada por la seguridad del campo.
Sí, y bueno, entonces ese proceso es ilegal a todas luces, cuando lo sacan. Una persona, si ese caso le hubiera pasado a una persona blanca, ¿os imagináis cómo se hubiera movilizado España? ¿Cómo se hubiera movilizado tanto la sociedad como todas las entidades de personas discapacitadas intelectualmente todo el Ministerio de Igualdad? O sea, Creo que las gentes de izquierdas y los gitanos tenemos que estar más afín y contarnos estas cosas. Se ha pasado ahí casi una hora rápidamente. Quería que contarais cada una qué les diríais a vuestras primas, a vuestras tías, a vuestras sobrinas, a vuestras abuelas que os estén escuchando, ¿no? Una rondita de mensaje. ¿Quién quiere empezar? Yo. Venga. Yo les diría a todas las mujeres gitanas, sobre todo a las mujeres y a las niñas, que el hecho de seguir avanzando, como el estudiar y tal, no te quita tu identidad, no eres menos gitana. Hay muchos comentarios que los hemos visto en el vídeo como que te dicen, se tienen que adaptar, o sea, yo para estudiar, o sea, para tener un trabajo y tal, tengo que perder de lo mío. Y yo es una pregunta que me he hecho y siempre me respondió que no. O sea, el hecho que estudie o trabaje o sea lo que haga, no implica perder mi identidad y no la quiero perder tampoco. Y lo del tema de la religión me ha gustado mucho, es que, pues eso, ¿no? Que no es compatible y tal. Yo simplemente lo veo como una filosofía de vida. Ya está. Cada persona tiene la suya, cada persona siente su responsabilidad moral desde una forma u otra. Y nosotros pues hemos sido un pueblo que nos hemos reforzado en una religión como otras muchas culturas que se respeta su religión y la nuestra se cuestiona todo el rato. ¿Qué le dirías a los payos que nos estén escuchando y a las payas? Bueno, para empezar, payo y paya significa persona no gitana, vamos a dejar esto claro. Que hay mucho desconocimiento, que nos hacen mucho daño programas televisivos, muchas cosas, nos han afectado muchísimo. Y que apuesten por las personas gitanas, y a las personas gitanas les diría que no se pierde la identidad por avanzar, que no tengan ese miedo. ¿Quién quiere ser la siguiente? ¿Yo? ¿Quieres? Venga. Dale. Pues yo les diría que sigan luchando, que sigan resistiendo y que sigan siendo gitanas. Y como ellas quieran, no tienen que demostrar nada a nadie. ¿Y a los payos? ¿A las payas? Dile ahí, Yanire. Ay. Pues simplemente que nos respeten y se cuestionen un poco lo que dicen antes de hablar, que tengan simplemente el respeto que tendrían con cualquier otra persona. Un filtro en el cerebro o en la boca. Yo voy a leer lo que le diría a las mujeres gitanas, porque se lo merecen. Hoy honramos en esta tarde, tanto yo como las primas, a las que estuvieron antes que nosotras, a nuestras madres y abuelas, y que con su esfuerzo hicieron posible que hoy sigamos avanzando y miramos al futuro con esperanza, con la convicción de que la mujer gitana seguirá siendo protagonista del cambio, con orgullo, identidad y con dignidad. Y a las mujeres no gitanas decir que pueden ser muy importantes también para nosotras, Silvia, porque si yo a día de hoy he conseguido algunos objetivos que me he propuesto, también ha sido gracias a que mujeres no gitanas me han dado la mano en su día. Y también creo que algunas de las referentes con las que estoy a diario, en sus historias de éxito en educación, han dicho, una profe una vez me motivó diciéndome esta frase, y una frase que a lo mejor era que se la lleva al aire, pero a la niña le hizo bien, porque como sentimos tanto desprecio en nuestro día a día, nos pueden hacer tanto bien acercándose a nosotras, las motivo a la persona que me escuche, que esté cerca de una mujer gitana, que le tienda la mano, que a lo mejor es más lo que nos une que lo que nos diferencia. Pues yo a las primas y a las tías, pues que las quiero, que las admiro y que sigan juntándose, leyendo, escribiendo, recitando, haciendo música, hablando, haciendo programas de televisión. Y a los payos, pues la verdad es que es un hartazgo ya, porque tengo una sensación de impunidad que es que ya no sé qué decir.
Yo voy a hacer una pose editorial, si me dejan mis compañeros. Primero, a las gitanas. Gracias por seguir siendo gitanas, a vosotras. Sois mis referentes en mi vida. Creo que vengo de una tradición de resistencia que jamás en la vida me podría rendir. Estoy tan orgullosa. Para mí ser gitana es una alternativa a todo lo establecido. A todo. No se puede ser más anarca que ser gitana para mí. Y a los payos de la CGT sobre todo, gracias. Este es el único programa en el que hay una presentadora gitana en el Estado español. Así que gracias. Nos vemos el domingo que viene.